Estaba yo saludando, ¿no es cierto? Muy buena tarde. Estaba yo diciendo que al ser lunes, pues el tema es cómo tener éxito en proyectos materiales. Y estábamos recordando que hace 15 días nosotros iniciamos un tema, que es el tema 3 del libro de Eclesiastés, que se llama La falta de significado en las búsquedas humanas, lo cual quiere decir que todo lo que el hombre busca en esta tierra sin Dios es una completa vanidad. Todo lo que el hombre busca en esta tierra no tiene significado. Todo lo que el hombre busca en esta tierra, persigue en esta tierra sin tener a Dios en su vida, sin ser parte del propósito o el proyecto divino, es una completa cosa vana, una completa cosa efímera, una completa cosa sin sentido. La gente cree que eso los va a llenar, que eso los va a realizar, que eso los va a satisfacer y pues realmente no es así. El tema del libro de Eclesiastés, ya lo he repetido varias veces, es precisamente la búsqueda de significado o la realización personal. El famoso tema de la realización personal. ¿Sí? ¿Cómo es que una persona es realizada? Bueno, eso le enseña el libro de Eclesiastés, pero lo primero que dice el libro de Eclesiastés es cómo una persona no puede ser realizada en esta tierra. No, ¿cómo no? Para eso hay que estar bien centrados en lo que tenemos que estar centrados realmente. Cualquier otra cosa que una persiga no es una completa vanidad. Y hay gente muy vana, ¿no? Si el mismo Salomón fue vano, imagínese de ahí para abajo. Entonces iniciamos nosotros el tema de la falta de significado en las búsquedas humanas. Vimos en Eclesiastés 1, del 12 al 18, el vacío de la sabiduría humana. Esos versículos dicen así. Los vamos solamente a repasar en la lectura para entrar al punto que sigue. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Eso nosotros lo vimos hace 15 días y creo que en el estudio hasta ahí llegamos. ¿Cierto? ¿Es cierto? Hasta ahí llegamos. Usted me confirma, por favor. Muchas gracias. Muy bien, hasta ahí llegamos. A continuación, seguimos desarrollando el tema. ¿Cuál tema? El mismo, el número 3. ¿Cómo se llama? La falta de significado en las búsquedas humanas. Ya vimos la insensatez de la sabiduría o el conocimiento o la inteligencia humano. Es decir, el conocimiento, la sabiduría o la inteligencia del hombre que no tiene a Dios en su vida. Eso no se llama conocimiento, eso no se llama inteligencia y eso no se llama sabiduría. Hoy tenemos que ver otro tema. En el capítulo 2, versículos del 1 al 3, en esos tres versículos se habla del placer. La búsqueda del placer mundano. La búsqueda del placer del hombre que no tiene a Dios en su vida. El hombre anda buscando placer. Y aquí más de uno de nosotros se va a sentir identificado. El tema es el siguiente, estimado hermano en Cristo. Es necesario que nosotros entremos de verdad, de verdad, de verdad a un ámbito de madurez. Eso se lo digo yo con todo respeto y se lo digo con todo cariño. Se lo digo en el tono de siempre. Yo no puedo fingir otro tono, yo hablo así, yo predico así. Usted dirá, no es lo que me dice, sino el tonito. Sí, tiene toda la razón, pero le estoy diciendo la verdad, se lo estoy diciendo de manera amable y se lo estoy diciendo de manera decente, que es necesario madurar. ¿Por qué es necesario madurar? Porque mire, nosotros entramos al estudio de un libro como este, que es Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro muy confrontador, por donde uno lo lea, por donde uno lo mire. Estamos dividiéndolo en sus partes para poderlo estudiar. Pero entonces, a ver, no sirve de nada que si yo estoy allá en su posición, yo soy el alumno, yo soy el discípulo, ¿sí? El que está aprendiendo.
Entonces comenzamos a leer y comenzamos a interpretar y alguno de ustedes haga de cuenta que soy yo, entonces yo en su posición y entonces yo sienta que es que usted me está hablando a mí, que usted está dirigiendo las palabras a mí y usted me está ofendiendo. Mire, yo le estoy dictando clase en esta tarde a 15 personas. Y antes de dictarle a usted la clase, yo tuve que haberla preparado. O sea que yo ya pasé por este texto y ya fui confrontado. Ahora paso a la lectura por segunda vez y a la exposición. Aquí, pues el Señor me va a hablar a mí otra vez, o sea, me va a confrontar dos veces. Y en la medida en que el Señor recalque y repita, recalque y repita, recalque y repita y me haga caer en cuenta de mis errores como ser humano, como cristiano, pues me va a confrontar tres veces. Entonces, el aludido debería ser yo, porque de verdad que cuando uno lee, Dios le habla, cuando uno cuadra la clase, el Señor le habla, cuando uno expone, el Señor le habla, y cuando uno recalca y hace énfasis, el Señor le habla. Entonces, la verdad la clase va dirigida para todos los que se conecten y la clase va dirigida para todos los que después a través del link de Facebook y a través del link de YouTube pues tengan contacto con esta clase, puedan acceder a esta clase para todos ellos. Lo mismo pasa con las oraciones. En el momento de la oración, yo escojo un texto bíblico, ya lo tengo preparado, ya lo tengo listico, yo llego listo a una oración. La intercesión de esta mañana, por ejemplo, esta semana que me corresponden a mí las intercesiones hasta las 5 de la mañana, yo llego con un texto. ¿Cuál? El texto por medio del cual el Señor me está hablando a mí. Y ese texto le pido al Señor que lo convierta en una oración. Ya, punto, se acabó. Entonces, lleguemos a un nivel de maduración en el cual yo de verdad esté abierto y dispuesto al Espíritu Santo para que Él me hable. Es más, si me habla y yo siento que me está hablando, pues lo considero una gran bendición. ¿Es así o no es así? Terrible que nosotros estuviéramos en una clase o en una oración o en una administración y nada de lo que se dice en la oración o nada de lo que se dice en la clase tenga que ver conmigo. Entonces yo digo, ¿yo qué hago ahí si nada de eso tiene que ver conmigo? Pero si todo en la oración y todo en la clase o un muy alto porcentaje de la oración, un muy alto porcentaje de la clase tiene que ver con mi vida, pues yo levanto las manos y yo le doy gracias al Señor. De verdad que es cartera, es bien harto y produce bastante jartera el tema de la inmadurez. Hay que crecer, hay que crecer. Por ahí tengo yo un estado en WhatsApp, ¿sí? El primer estado, donde dice, hombre, llevan más de 15 años sentados en la banca de una iglesia y no se puede hablar fuerte porque son hipersensibles y se hieren y se duelen. Ese mensaje a quién va dirigido? A mí, a mí. Es mi WhatsApp, a mí. Es mi estado de WhatsApp, a mí. Me gustó a mí y lo tengo ahí y lo leo todo el día y demora 24 horas un estado de WhatsApp, es para mí. Si alguien más lo quiere leer, gloria a Dios. Si nadie más lo quiere leer, gloria a Dios. Y si alguien al leerlo dice, eso también es para mí, pues gloria a Dios. Y si alguien se quiere ofender, ay, pues eso no, esa no era la intención de que nadie se ofendiera. Me está diciendo algo a mí que no es capaz de decir en la cara. No, sí soy capaz de decir en la cara, pero no quiero desgastarme diciendo cosas de esas. Prefiero edificar a través de la lectura, a través de la exposición, a través del sermón, a través de la predicación. Bueno, entonces entremos, ¿listo? Pero yo les voy advirtiendo de una vez, ponga el cinturón de seguridad por si hay alguna persona hipersensible entre nosotros, pues que los versículos del 1 al 3 hablan de la búsqueda del placer del mundano, la búsqueda del placer de la persona que no tiene a Dios en su vida. Ya, de eso toca hablar. Y miren la lectura lo que dice. Mire, dije yo en mi corazón, en mi corazón. O sea que está hablando de un individuo que pasó por un momento, por un tiempo, por un estado, en donde estaba en su corazón. ¿Cómo así un individuo que está en su corazón? ¿Qué entiende usted? Un individuo que habla desde el corazón. ¿Qué entiende usted? Porque usted ya ha pasado por antropología y ya tiene conocimiento bueno y sólido del tema del corazón. Entonces, cuando dice, dije yo en mi corazón, quiere decir que el individuo está hablando en dónde, o está movido por qué, o está controlado por qué. Responda, por favor. El individuo está en la carne, buena respuesta. El individuo es solo sentimiento, muy bien. Es un hombre emocionalista, muy bien. Excelente respuesta, esa está muy bien. Emociones, muy bien. Carne, muy bien. El ego, muy bien. El alma, muy bien. Eso. Dije yo en mi corazón. O sea, el individuo está en la carne. El individuo es emocionalista, es desde el corazón. Como es desde el corazón, es almático también. Es emociones, muy bien. Y es complicado. Es complicado cuando yo estoy desde mi corazón. Yo, Freddy. Cuando yo, Freddy, estoy desde mi corazón, estoy desde mis emociones, desde mis sentimientos, desde mi ego, desde mi carne, desde mi estado de ánimo. Cuando me torno un cristiano anímico, soy un peligro.
Soy un peligro. Y si alguien más puede levantar la mano conmigo y decir, yo también soy un peligro cuando estoy en el corazón. Soy un peligro para mí mismo. Soy el primer saboteador de las cosas que Dios quiere hacer en mi propia vida cuando yo estoy desde mi corazón. Qué terrible, pero así es. Recuerde lo que vimos nosotros el viernes en la carta a los Romanos. No hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces nosotros no nos las damos de lo que no somos. Nosotros somos confrontados con lo que enseña la Sagrada Escritura y decimos, si no fuera por la misericordia del Señor, pues usted y yo, ¿dónde estaríamos? Ahora yo me lo aplico a mí. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo, Freddy, yo, ¿dónde estaría? Yo, ¿dónde estaría? Y usted debe hacer lo mismo si lo quiere hacer, ¿no? Dije yo en mi corazón. Entonces es un hombre que está en su corazón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. O sea, es un individuo que está en la carne y va a buscar la alegría desde la carne. ¡Ay, qué peligro! Es un hombre que está en sus emociones, es un hombre que está en los sentimientos y va a buscar la alegría desde sus sentimientos, desde sus emociones, desde una búsqueda carnal, desde una búsqueda mundana. ¡Ay, Dios mío! O sea que se va a dejar controlar del corazón para buscar la alegría. Ay, Dios mío. O sea que se va a dejar controlar por la carne para buscar la alegría. Eso es lo que va a hacer el individuo. Dígame qué tan sabio, dígame qué tan necio, dígame qué tan peligroso puede ser eso. Es decir, yo quiero ser una persona feliz y le voy a entregar el mando de la búsqueda de esa felicidad a mi corazón. Le voy a entregar el mando, el timón, el timonel de la búsqueda de esa felicidad a mis emociones, a mi corazón, a mi alma o a mi carne. Dígame en qué va a resultar todo esto. Y estamos hablando de cómo tener éxito en proyectos materiales. No se le olvide a usted que ese es el tema. ¿Y por qué este tema? Pues porque yo no puedo tener éxito en proyectos materiales si yo estoy buscando ese éxito desde mi carne. Yo no puedo tener éxito en proyectos materiales si yo estoy buscando ese éxito desde mi estado de ánimo, desde mi corazón, desde mis sentimientos. Entonces, ¿eso es qué? Eso es una bomba de tiempo, muy bien, Carolina. Eso es qué peligro, muy bien, señora Zoila. ¿Cuánto se te ha extrañado, señora Zoila? Eso es totalmente insensato, eso es un necio, eso es un desastre, todo se cae, eso es un arma de doble filo terrible, muy bien, va a ser un fracaso en mi vida, excelente. Cada uno saca su propia conclusión. Es que, mire, precisamente por eso nuestros discipulados son clases. Y ese cuenta que usted y yo vamos leyendo. Y ese cuenta que usted y yo vamos con la ayuda del Espíritu Santo interpretando. De ese cuenta que yo le pregunto y le digo, ¿usted qué entiende ahí? ¿Usted cómo interpreta? Y usted saca la respuesta. Y se cuenta que el Señor nos da sabiduría a todos. Entonces ahí es cuando usted se da cuenta que es el Señor hablando, Dios hablando, no Freddy. Yo no tengo nada que decirle al respecto, pero el Espíritu de Dios tiene que decir todo al respecto. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Gozarás de bienes, dice el texto. Mas he aquí, esto también era vanidad. O sea, antes de decir qué fue lo que buscó y qué fue lo que encontró, adelanta y dice, mire, yo lo busqué y yo lo encontré desde el corazón. Yo lo busqué, yo lo encontré desde el estado de ánimo. Yo lo busqué, yo lo encontré desde la carne. Y tengo que decirle, esto es conclusión apresurada, tengo que decirle que también todo esto es vanidad. O sea, vano, vacío. La conclusión de mi búsqueda, nada, no encontré nada. Pero fui feliz desde la carne. La carne fue feliz. La carne fue feliz. Ahora, si la carne es feliz, el Espíritu no es feliz. Si la carne es feliz, el Espíritu Santo no es feliz. Si la carne es feliz, Dios no es feliz. Dios no está siendo agradado. Dios está siendo ofendido. La felicidad de mi carne es una ofensa que se produce en el corazón de Dios. La felicidad de mi carne es una herida que se produce en el corazón de Dios. Ojo, mi estimado hermano, con el tema de la carne, con el tema del pecado, porque darle gusto a la carne, y vuelvo y digo, tomar decisiones según la carne, dejarse mover por la carne, en esa ambivalencia de la carne, esa ambivalencia y confusión que produce la carne. Recuerde que usted puede decir, no, pero es lo que pienso, sí, pero su pensamiento está en el alma y el alma está en la carne, así que ojo.
Porque el hecho de que usted lo piense no quiere decir que sea lo correcto. Y el hecho de que usted lo sienta no quiere decir que sea lo correcto. Y el hecho de que usted tenga la voluntad para X o Y cosa no quiere decir que sea lo correcto. Y el hecho de que esa sea su decisión no quiere decir que sea lo correcto. Por favor, seamos sensatos. La Biblia dice que nosotros tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar la voluntad de Dios, no la mía. Hacer la voluntad de Dios, no la mía. Acordemos nosotros entrar a un nivel de madurez, porque no puede ser que, que nos pasen los años, nos sigan pasando los años, y usted se mira al espejito y yo, oh, Dios mío, cómo ha cambiado mi aspecto físico bastante, Dios mío, hay arruga, hay canas, ¿no es cierto? Santísimo Señor, los años han pasado y no han pasado en vano, los años han pasado y se nota y no aguanta, como dicen los pelados de ahora, no aguanta pues que pasen los años y uno siga en el mismo nivel de madurez espiritual, por favor. Que uno envejezca así, que le salgan arrugas sí, que le salgan canas sí, toda esa cosa, pero madurando espiritualmente. Que lo contrario, o sea, bien viejo y bien carnal, no se puede. Bien viejo y bien tibio no se puede. Bien viejo y bien emocionalista, guiado por el corazón. Hoy no, hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no, hoy sí. No, eso no lo puedo permitir yo de ninguna manera en mi vida. Entonces la conclusión apresurada es, más he aquí, esto también era vanidad. El versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Mira las conclusiones que va sacando. A la risa, o sea que el hombre cuando comenzó esa búsqueda mundana de placer, se rió mucho. Muchas cosas le produjeron risa, gozo, alegría, carcajada. Fue, entre comillas, feliz. ¿Por qué entre comillas? Porque mundanamente, ¿quién puede ser feliz? Pero el hombre se rió y la risa, pues es la expresión de un corazón que se siente feliz, de un corazón que se siente contento, de un corazón que se siente dichoso. El tema es que ahí en medio de la risa, Salomón, porque él se dio a la tarea del análisis, recuerde, de qué cosa que yo voy haciendo, cosa que voy analizando. Eso es muy chévere. Eso es vivir una vida de manera inteligente. Eso es un culto racional, verdaderamente. Porque lo que yo voy haciendo lo voy analizando. Lo que va pasando con mi vida lo voy analizando. ¿Sí? Recuerden, no me revoluciono como los carros porque se está revolucionando y hay un problema grave con la maquinaria, sino que lo que va pasando con mi vida yo lo voy analizando. Salomón entonces se entregó a los placeres de este mundo, reía mucho porque su corazón se sentía contento, reía mucho porque su corazón se sentía satisfecho, pero en medio de la risa, él comenzó a darse cuenta que se sentía vacío. Se reía mucho, pero internamente estaba vacío. Había mucha carcajada, pero internamente estaba hueco. Había mucha carcajada, pero realmente no había sino aflicción de espíritu. Y lo que él andaba buscando era precisamente la realización personal. No hay realización personal si el hombre internamente no está lleno, no se siente completo. Y entonces el hombre dice, los placeres del mundo provocan risa, los placeres del mundo alegran el corazón y hacen que uno estalle en carcajada, pero es una completa vanidad eso. No lo llenan a uno. O sea que el hecho de que usted ve una persona que se carcajea cada rato, que se ría cada rato, no necesariamente quiere decir que es una persona feliz. ¿Cómo le parece esto? El hecho de que usted vea a una persona o escuche a una persona que se carcajea, que se ríe a cada rato, no quiere decir necesariamente que sea una persona feliz. No quiere decir necesariamente que sea una persona realizada. No quiere decir necesariamente que sea una persona llena o que se sienta completa. No. Lo que quiere decir es que le dio rienda suelta a los placeres de este mundo. Y si le da rienda suelta a los placeres de este mundo, la carne se agrada, la boca lo expresa, hay risa y hay carcajada. Así de sencillo. Ahora, su risa no es una
del análisis interno, de la conciencia, del estado de conciencia, ahí se siente vacío. Vive en una completa ambivalencia. Vive en una completa esquizofrenia. Vive en una completa bipolaridad. Por fuera ríe, usted mismo lo está diciendo, mire, por fuera ríe, por dentro llora. De pronto alguno de nosotros sufrió eso en el pasado, de pronto alguno de nosotros lo esté sufriendo en el presente. ¿Conoce usted alguna persona que viva así? Pues dése cuenta que es la realidad del ser humano cuando no tiene a Dios en su vida o cuando vive una vida desde la carne. Puede tener a Dios, pero se deja dominar por la carne. Ahí está. Ahora después dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, mire los dos términos, risa y placer. ¿Qué era lo que le provocaba la risa? El placer. ¿Qué era lo que le provocaba esa sonrisa así de oreja a oreja? El placer. ¿Qué clase de placer? El placer que estaba buscando desde el corazón. El placer que se busca desde el corazón es un placer mundano, es un placer secular, es un placer de este mundo. Por tanto, es un placer del diablo, porque es el placer que busca una persona que no tiene a Dios en su vida. Entonces, desde cuenta usted, por favor, que la búsqueda del corazón lo lleva a uno al placer de la carne. Y eso provoca risa. Pero las tres cosas se las vuelvo a repetir. La búsqueda del placer de la carne, ¿sí? Búsqueda del placer, que provoca risa, ¿es la verdadera felicidad? Pues Salomón ya dijo, antes de describir su búsqueda, Salomón dijo, es una completa vanidad. O sea, eso es una bomba de tiempo, como lo dijo Carolina hace un rato muy bien. Eso es ir en bajada a un abismo. Ahora, estos textos, espero concuerde conmigo, son muy buenos para la gente vieja, para la gente grande, ¿sí? Pero son espectaculares para los niños y para los adolescentes. Porque el niño y el adolescente cree que la alegría se la da el encontrar el placer en las cosas que este mundo está ofreciendo. ¿Es o no es? Y que si tiene las cosas que este mundo le ofrece o participa en las cosas que este mundo le ofrece, va a ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y cuando yo estoy con Dios, yo no soy feliz. Y cuando yo estoy con Cristo, yo no soy feliz. Estoy hablando como un muchacho mundano, ¿no? Y cuando yo leo la Biblia, yo no soy feliz. Y cuando yo voy a la iglesia, yo no soy feliz. Porque es que con Dios uno no puede ser feliz y eso no es cierto. En Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, una de las primeras cosas que el Señor dijo en 9 diferentes bienaventuranzas, y bienaventurado significa, recuerde, sobreabundantemente bendecido, por lo tanto, sobreabundantemente feliz. Una de las primeras cosas que el Señor dijo en el Sermón del Monte, o una de las primeras cosas que el Señor enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, en 9 frases, fueron las claves para ser feliz. Lo cual quiere decir que Dios sí quiere que seamos felices. Lo que pasa es que la felicidad con Dios no se logra de la misma manera como se logra la felicidad desde el punto de vista del mundo. El mundo dice, usted es feliz cuando le da rienda suelta a su corazón. ¿Cómo le parece? El mundo dice, usted es feliz cuando le da rienda suelta a su corazón. ¿Cómo le parece? El mundo dice, usted es feliz cuando le da rienda suelta a su placer. ¿Cómo le parece? El mundo dice, usted es feliz cuando le da rienda suelta a su carne, cuando se deja dominar por su carne y le da gusto a su corazón, y le da gusto a su placer, y le da gusto a su deseo, y le da gusto a su anhelo, y le da gusto a su concupiscencia. ¿Así uno es feliz? Dígame usted. Es una completa mentira. El tema es que el niño no lo sabe, el adolescente tampoco. Y uno dice, bueno, que el niño no lo sepa y que el adolescente no lo sepa, pues hasta ahí. Pero que una persona grande, vieja, sabiéndolo, todavía esté entregado a los placeres de este mundo, porque los placeres de este mundo le dan una supuesta felicidad, eso sí es bárbaro, ¿no le parece?
A mí me está hablando el Señor en este momento. Y no organicé la clase para nadie en especial, sencillamente era el tema que seguía. Tengo un bosquejo. Yo tengo un bosquejo preparado desde hace semanas. Ahí está. Son largos puntos y era el punto que seguía. Hay que decirlo, hay que hablarlo. A la risa dije enloqueces, y al placer de qué sirve esto. Y el versículo 3, recuerda que es el último versículo de esta parte, dice, propuse en mi corazón. Primera mención de corazón, versículo 1. Segunda mención de corazón, versículo 3. Se propuso en su corazón. El Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando se habla de Pablo, dice que el hombre se proponía en su espíritu. De Cristo se dice que se proponía en su espíritu. De los apóstoles se dice que se proponían en su espíritu, porque vivían vidas en el espíritu. Pero este está proponiendo en su corazón. Yo siento en mi corazón ir allá. Yo siento en mi corazón no volver allá. Ajá. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El hecho de que usted sienta sí o no, del hecho de que usted sienta positivo o negativo en su corazón, ¿qué tiene que ver aquí? Así es la manera como se expresa una persona carnal. Es que yo estoy en ese lugar y mi corazón, su corazón. Y puede ser que Dios no lo quiera ahí, o puede ser que el que le esté sacando es el diablo haciendo uso de su corazón. ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántos hombres no han dejado a sus mujeres porque es que mi corazón? Es que no me siento feliz. ¿Qué quiere? Placer. ¿En quién lo encontró? En la otra. Así es como el corazón lo arrastra a uno. ¿O no? En lo económico, en lo laboral, ¿acaso el corazón no lo arrastra a uno? En lo espiritual, en lo congregacional, en lo eclesiástico, en lo ministerial, ¿acaso el corazón no lo arrastra a uno? Claro que sí. Dejarse arrastrar por el corazón es una cosa completamente absurda de una persona o en una persona que conoce doctrina. Propuse en mi corazón que agasajar mi carne. Por supuesto, dése cuenta que todo lo que estamos diciendo está en el contexto. Se propuso en su corazón agasajar su carne, o sea, propuso en su corazón darle gusto a su carne. Y lo primero que le pidió su carne fue ¿qué? Ahí usted encuentra a continuación qué fue lo primero que le pidió su carne. Responda, por favor, ¿qué fue lo primero que le pidió la carne? Lea y responda, por favor, gracias. ¿Qué fue lo primero que le pidió su carne? Muy bien, don Héctor, muchas gracias. Muy buena noche. Buena noche, ¿cómo está? Lo primero que le pidió la carne fue vino. Vino. Ahora, ¿por qué vino? Usted recuerde la expresión, recuerde la frase, el versículo de Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución. Disolución quiere decir pérdida de control. Pero es que cuando por un lado yo pierdo el control, por el otro lado yo le estoy dando el control a. Por eso el tema del vino. ¿Sí? O sea, usted sabe que como creyentes, y como creyentes que aspiramos y trabajamos por ser creyentes espirituales, esto le estoy diciendo bien lento, bien diplomático, bien decente, bien caballeroso. Como cristianos que estamos luchando y trabajando por ser creyentes espirituales y mantenernos en la espiritualidad, nosotros tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Eso nos convierte en cristianos espirituales. El tema del vino es que no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución. Disolución quiere decir que ya el control no lo tiene mi espíritu. Ya el control de mi vida no lo tiene la parte espiritual de mi vida. Ahora el control de mi vida por el efecto del vino, Efesios 5:18, lo tiene el vino. El vino, el efecto o las consecuencias del vino en el organismo humano. Y si es el vino el que tiene el control, ¿quién está pidiendo vino? Ahí dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne. O sea que a quién le acaba de entregar el control de su vida. Ahí dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne. ¿A quién le acaba de entregar el control? A su carne. Muy bien, le acaba de entregar el control de su vida a su propia carne. Porque la carne dijo, quiero vino. Y el corazón dijo, estoy de acuerdo. ¿Cómo no va a estar de acuerdo si el corazón pertenece a la misma carne? ¿Estamos claros? Creo que está sumamente claro, ¿cierto? Y entonces le entrega el control a la carne. ¿Y la carne qué va a hacer? La carne está centrada en ella misma.
Entonces la carne va a buscar el placer en ella, el placer para ella, el placer egocéntrico. ¿Va a glorificar a Dios? No, porque no le importa a Dios. ¿Va a beneficiar en algo al prójimo? Para nada. Es más, si encuentra placer golpeando a alguien, traicionando a alguien, violentando a alguien o matando a alguien, pues lo va a hacer porque no ve que la carne, y a la carne la única que le importa es ella misma, a diferencia del espíritu. Pero Efesios 5:18, se embriagó. Y ahí le quitó el control al espíritu y le entregó el mando, la batuta, el timonel a su propia carne. ¿Lo estamos comprendiendo? Cuando dice, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino. Ahora, el tema del vino, el vino es cualquier obra de la carne. El vino es cualquier vicio, cualquiera. El vino es cualquier pecado que me controla, cualquier obra de la carne que me controla, cualquier maña que me controla, cualquier vicio que me controla. Eso es el vino. Cuando dice no se embriaguéis con vino, bien puede estar diciendo no se entrega el tabaco, no se entrega el cigarrillo, no se entrega el adulterio, no se entrega la fornicación. ¿Sí? Deje de ser una persona orgullosa, deje de ser terco, deje de ser necio, deje de ser egocéntrico. Cualquier cosa que a mí me esté dominando es el vino. Cualquier cosa que me domine, aparte del Espíritu del Señor, se convierte en eso que le quita el mando al Espíritu y le entrega el mando a la carne. Cualquier obra de la carne que a mí me domine, cualquier obra de la carne que a mí me gobierne. Lastimosamente es así. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Él, Salomón, personalmente cuenta su testimonio. Usted, mi estimado hermano, mi estimada hermana con Cristo, dirá, no, pues yo sí nunca he sido entregado al vino, la verdad. Usted va a poder decir, yo aborrezco la cerveza o yo aborrezco el aguardiente, yo no soporto el trago, no soporto el licor, nunca he sido borracho o borracha y no soporto a los borrachos y a las borrachas en mi vida. Gloria al Señor. Pero recuerde que vino puede significar cualquier otra cosa. Porque puede ser que no tome, pero parece una chimenea ambulante con ese cigarrillo. O puede ser que no tome, pero puede ser la mentira, la calumnia, esa lengüita, Dios mío. Con esa lengüita barre y trapea el mismo infierno. Es que es cualquier cosa que yo no pueda controlar. Cualquier cosa que termine gobernando mi vida, cualquier cosa que termine esclavizando mi vida, o la amargura, o el rencor, o el odio, o el resentimiento, o la falta de querer figurar siempre y que me tengan en cuenta, y si no figuro y no me tienen en cuenta, entonces yo me eso se llama orgullo, eso es de la carne. Al espíritu no le importa figurar, a la carne siempre le importa figurar. Si al espíritu no le aplauden, al espíritu no le importa. Pero a la carne, si no le aplauden, se ofendió y se fue. Al espíritu, si no lo tienen en cuenta, no le interesa. Pero a la carne, si no la tienen en cuenta, se amargó, se fue, se ofendió, hizo y deshizo. Esa es la gran diferencia. Recuerde que es el fruto del espíritu y las obras de la carne. Creo que eso ya lo sabe usted y lo sabe bien. En el caso de Salomón le está contando su testimonio y dice, cuando yo dije en mi corazón, o me propuse en mi corazón, darle rienda suelta a mi carne, a ver qué quiere mi carne, le voy a conceder lo que quiera mi carne, lo primero que me pidió fue vino. Vino, o sea que Salomón pasó un tiempo de su vida en borracheras, embriagado, alcoholizado. Y este tipo, imagínese usted que una cosa lo lleva a la otra, porque ya dijimos que este hombre era bello, era atractivo. Este hombre tenía mucho dinero, heredado, tenía mucho dinero. Este hombre tenía poder político porque era el rey. Y este hombre tenía un verbo impresionante. Con todo eso, dado al alcohol, imagínense, dado al alcohol quiere decir en lugares donde se consume el alcohol, allá, para entregarse al alcoholismo. Este tipo no se convirtió en un alcohólico doméstico. No era un alcohólico de club social, porque él dio rienda suelta. Entonces, pues nos vamos a meter a los bares, a las tiendas, a las cantinas, a esos lugares donde se consume el licor. Y él entraba, lógicamente no entraba solo, entraba con su comitiva, todo pago por la abejita Conavi, la abejita de Salomón. Y el que entraba allá, que estaba dispuesto a embriagarse y lo que tenga que pasar, que pase esta noche, no me importa, estaba lleno de plata, era un hombre físicamente bello, tenía poder y al mismo tiempo tenía un verbo impresionante. Dígame una cosa,
lo lleva a otra cosa. ¿No es cierto que es así? El tema es que el tema del pecado es que el pecado nunca viene solo. Un pecado siempre me va a llevar a otro pecado. Un pecado siempre me va a llevar a otro pecado. ¿O no? ¿Acaso la fornicación o el adulterio no llevan a la mentira? ¿Acaso el que adultera y fornica no es también un mentiroso? ¿Acaso el que hurta no es también un mentiroso? ¿Y acaso el que hurta y es mentiroso para muchas veces querer tapar su pecado no se convierte en un asesino? Dese cuenta que un pecado lo lleva a uno. Estoy hablando de mí y estoy hablando de usted. Un pecado lo lleva a uno a otro pecado. Y nosotros no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pecado es pecado. Mi estimado hermano, hermana en Cristo, pecado es pecado. Esa mentira que usted dijo hoy, eso es pecado. Ese vituperio, ese escarnio, el no tener la lengua quieta, eso es pecado. La envidia, el odio, los celos, las enemistades, eso es pecado. Hablar a las espaldas de alguien, eso es pecado. Eso es pecado. No llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. El pecado se reproduce muy bien, don Henry. Propuse mi corazón agasejar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Note lo que dice. Con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Ahora que hay una frase bien particular porque dice, que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Porque recuerde que es que él se entrega todo esto, pero con el fin de hacer un análisis que después va a plasmar en un libro llamado Eclesiastés. Entonces dice, mire, yo me entregué a la noche, fue un pernoctador. ¿Qué es pernoctar? Pernoctar es que le encanta, es un animal nocturno. Entonces la noche sobre todo y amanecer por allá, quién sabe en dónde, eso es pernoctar. Yo me entregué a la noche, yo me entregué al baile, yo me entregué al trago, yo me entregué yo me entregué a todo lo que mi corazón. Pero yo iba analizando la situación, porque es que eso no le quita a uno el análisis, la capacidad de analizar, ¿no? O sea, usted puede estar en el peor pecado. Ahora no hablo de usted porque quizás yo le falte al respeto cuando yo digo usted, pero la persona puede estar en el peor de los pecados, puede estar adulterando, puede estar fornicando y aún ahí su conciencia le hace sentir como un completo miserable. Dice, yo no debería estar acá, mi esposa está en la casa esperándome. ¿Es o no es? El borracho que gasta toda su mensualidad en una tienda, sabiendo que tiene una familia y tiene unas obligaciones, pero está bebiendo y bebiendo, puede estar lo borracho que quiera, o la conciencia le sigue diciendo, cada vez que va al baño, cada vez que va al orinal, la conciencia le sigue diciendo, usted no debería estar acá. Así funciona esto. A la conciencia nadie la calla. La conciencia es la caja negra de los aviones. Maneja toda la información. E internamente con esa vocecita de ¿qué hacía aquí Elías? Ahí la tienen. De modo que yo acabo de tomar una decisión y parece ser que estoy muy convencido de la decisión. Allá dentro la conciencia dice, no, eso no es así. Por eso la Sagrada Escritura dice, no podemos engañar a Dios y tampoco nos podemos engañar a nosotros mismos. No. Son dos los que saben cómo soy yo en realidad, Dios y yo mismo. Dios y yo mismo. Entonces él iba haciendo el análisis. En medio de su borrachera iba haciendo el análisis. En medio de lo mujeriego iba haciendo el análisis. En medio de la noche, las madrugadas y las amanecidas iba haciendo el análisis. Por eso dice, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve trasnochar? ¿Para qué sirve madrugar? ¿Para qué sirve amanecer por allá? ¿Sí? ¿Para qué sigue pagar amanecederos de a peso? ¿Para qué sirve tantas latas de cerveza? ¿Para qué sirve tantas botellas de licor? ¿Para qué sirve estar con tantas mujeres? ¿Para qué sirve estar con tantas mujeres que le dicen amor, papi, mi vida, mi cielo, mi tesoro? ¿Para qué sirve estar con tantos amigos, amigos de noche? ¿Amigos de farra? ¿Amigos de juerga? ¿Amigos de fiesta? ¿Amigos de bar? ¿Amigos de trago? ¿Amigos de baile? A ver, ¿para qué sirve eso?
dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. La conclusión ya fue anticipada. La última frase del versículo 1, mas he aquí, esto también era vanidad. Ya. Si quiere, puede hacer caso a lo que dice Salomón. Si quiere, puede hacer caso y no intentar ese camino. Porque Salomón está diciendo, al final solamente queda una persona vacía, incompleta, y con un montón de problemas, y con un testimonio común. Dígame, que es precisamente lo que nosotros alegamos de Salomón. Es precisamente de lo que nosotros nos quejamos de Salomón. Salomón no fue un buen tipo. Salomón no fue un buen rey. Salomón no fue un buen creyente, no fue un buen cristiano. No. Tuvo sabiduría, tuvo plata, tuvo belleza, tuvo de todo eso, pero no tuvo testimonio. A través de su vida las personas no se pudieron acercar a Jesucristo. Entonces, ¿cómo quedó su testimonio? Destruido por el piso, ¿cierto? Le estoy hablando a 18 personas. Ok, aquí terminamos este punto. No hemos terminado la clase todavía. Si usted me lo permite, podemos avanzar unos minutos más. Pero hasta aquí, ¿a quién le ha hablado el Señor? ¿A quién le ha hablado el Señor? Hasta aquí, 3 versículos. En estos 3 versículos, a través de estos 3 versículos, ¿quién puede decir? Pues claramente Dios me ha hablado a mí. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, gracias a Dios. Gloria a Dios. A mí en uso de otro vino. Excelente, muy bien. Vuelvo yo y digo que cuando se habla de vino, el vino es cualquier cosa mundana que a mí me esclavice. Eso es. En el caso de Salomón, el vino. El tipo tenía una tendencia al vino. Ahora recuerden, ninguno de nosotros puede excusarse. Es que yo he escuchado a muchos cristianos que, por ejemplo, David cayó en adulterio y dicen, pero si David cayó en adulterio, pues yo, es como David lo hizo, yo también. O Salomón, si Salomón se entregó al trago, pues yo qué. No, eso no es para excusarse. Esa sigue siendo la conducta de un cristiano carnal sin vergüenza. El cristiano espiritual dice, el hecho de que David lo haya hecho, yo no lo voy a hacer. El hecho de que Salomón lo haya hecho, yo no lo voy a hacer. El hecho de que José o algún otro haya caído en determinado pecado, pues yo no lo voy a hacer. Muy bien. Aquí terminamos este punto y a continuación, vamos a ver hasta dónde. Unos minutos más, listo, para no hacerle tan tediosa o tan llena de información más bien la clase. Desde el versículo 4 y hasta el versículo 11, del 4 al 11, usted encuentra otra búsqueda. La búsqueda del logro. ¿El qué? El logro. L-O-G-R-O. Logro. Los logros personales. El lograr cosas. El alcanzar cosas. No solamente el hacer cosas, sino que las cosas salgan bien. Salomón entonces dijo, bueno, ya que la realización personal no se da a través de la búsqueda de la sabiduría o el conocimiento, la inteligencia mundanos, ¿por qué no? Porque yo puedo leer todos los libros que quiera, todas las novelas que quiera, todos los cuentos que quiera, todas las fábulas que quiera, todas las leyendas que quiera. Me puedo meter todos los textos académicos especializados que quiera y con todo y eso no me sentiré realizado. O sea, seré uno de esos cultos de este mundo. Dirán de mí que tengo una cultura general impresionante, pero con todo y eso yo me sentiré vacío. Entonces, por ese lado, no. Y no es que estemos diciendo que la cultura no es necesaria, que leer no es necesario, pero si usted la está persiguiendo como búsqueda de la felicidad, está errando. No es por ahí. Y en segundo lugar, lo que acabamos de decir, bueno, la búsqueda del placer, no, pues menos. Porque si la búsqueda de la cultura, del ser culto, no es la clave de la realización personal, pues la búsqueda del placer según el corazón o según la carne, pues ahí sí menos. Y ahora el logro, bueno, entonces debe ser que si no es la sabiduría y si no es el placer, entonces debe ser que la realización personal consiste en lograr cosas, alcanzar cosas. Debe ser eso. Que yo me proponga algo, por ejemplo, yo me proponga un carro, el carro de mis sueños y yo lo conseguí. Esa debe ser la realización personal. Eso debe ser lo que llena una persona. O el apartamento, o el apartaestudio, o la casa. Entonces yo quiero la casa, o quiero otra casa, o 3 casas, o 4 casas, o 5 casas. Debe ser eso lo que me llena.
Debe ser eso lo que satisface al ser humano. O vestirme de tal manera, o vestirme o ponerme los zapatos estos, o estar viajando cada cierto tiempo. Debe ser eso. Eso debe ser entonces la clave de la felicidad y de la realización personal. Pues leamos, quizás Salomón diga, es así. Desde el versículo 4, recuerde hasta el versículo 11. El versículo 4 dice, engrandecí mis obras. Entonces el tipo se puso a qué? A trabajar. Sí, entonces la realización debe estar es en trabajar, en molerse el lomo, en ganar plata y en conseguir cosas. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas en plural. Casas. No una, muchas casas. Y después dice, planté para mí viñas. O sea, el tipo se dedicó a qué? A hacer plata. La felicidad debe estar en la plata, hermano. La felicidad debe estar en los dólares, hermano. La felicidad debe estar en los euros, hermano. Ahí debe estar la felicidad. Y de entrada digo que aquí no se está hablando mal del dinero, porque sería inconsecuente con lo que dice la Sagrada Escritura. La Biblia dice pues que el que no trabaje y que no coma, el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Y la Biblia es clara al decir que el oro y la plata le pertenecen al Señor. Entonces, yo no puedo estar hablando mal de algo que le pertenece a Dios. Claro que se necesita el dinero, por supuesto, pero convertir al dinero en la fuente de la alegría, de la felicidad y de la realización personal, no, por favor. Por favor, dice el mundano, uno en este mundo vale según el dinero que tenga en los bolsillos o en la cuenta, dice el mundano. Pero Jesucristo explicó claramente que la vida del hombre no consistía en los bienes materiales que poseyera. Es más, dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. Pero algunos insisten todavía. Entonces insisten en mostrar que tengo plata, y que mi casa, y que le echo otro piso, otro piso. Mire, si quiere, échele 200 pisos más. Conviértalo en su casa en la torre más alta de Bogotá y de Colombia. Pero para alardear, para jactarse, dése cuenta lo que logra el éxito material en muchos corazones no preparados para el éxito material. Se vuelven arrogantes. Pss, que tiene un peso más que el otro. Mm, eso es, eso está uh, presto a cambiar. O sea, eso es modificable. Hoy usted tiene. Pero esto da tantas vueltas. Y cuando digo da tantas vueltas, no estoy hablando como las viejitas de antaño. Esto da tantas vueltas, me acuerdo de Ezequiel, los primeros capítulos, en donde enseña que la providencia o la vida del hombre es semejante a una rueda empujada por la soberanía de Dios. Usted dice que tiene sus cosas y que eso va a seguir así y que eso nada va a cambiar en arrogancia. Pero la rueda gira. Y usted es uno de los radios de la rueda. Una vez está arriba, otra vez está abajo. ¿Qué le asegura a usted que siempre va a tener y que siempre va a estar en esa estabilidad? No. Y así habla la persona arrogante. Nosotros dependemos del Señor, el que ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Si yo hablo en arrogancia, es que esta es mi casa. La última persona que a este siervo del Señor, y me acuerdo muy bien, no traigo yo cosas personales casi nunca a colación, pero me acuerdo, porque tiene que ver con lo que estoy diciendo. La última persona que me dijo en mi cara, humillándome, es que esta es mi casa. Lea la escritura, ahí está mi nombre, no el suyo. Y ese día me sentí muy humillado, obviamente. A los meses no tenía casa. Y estaba pagando arriendo, ni siquiera un apartamento, sino una habitación. Y yo fui a esa casa a orar por esa persona. Y de verdad, de verdad, de verdad, humanamente hablando, imposible que esta persona, de la cual no voy a usar nombres propios, ¿no? ¿Para qué? Pero humanamente hablando, imposible que esta persona perdiera su prosperidad. Es más, iba cada vez más para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y cada vez tenía más plata. Pero se puso de orgulloso, se puso de prepotente y recuerde que el Señor resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. Es que las cosas el Señor no me las da para que yo humille con las cosas a los demás, sino para que yo trate de beneficiar con las cosas a los demás, para que las administre correctamente. Pero el Señor sabe cómo cerrarle la boca a más de uno. Eso sí, es mejor ser humilde.
De verdad, a eso le tengo mucho temor, al tema de la soberbia, porque no solamente he visto espejos a mi alrededor, sino que a mí más de una vez el Señor me ha dado mis propias cachetadas en mi propia boca. Entonces, estos cacheticos ya tienen de verdad callito de tanta cachetada. Y sigue diciendo el texto: me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. O sea, el tipo se metió en toda clase de negocios. Y qué cosa tan impresionante. Porque toda clase de negocios en las cuales él se metió prosperó. Salió adelante. ¿Pero por qué? Pues porque el tipo tenía algo. Recuerde que se le dio algo. Y ese algo lo utilizó para los negocios, lo utilizó para hacer dinero. ¿Qué fue lo que se le dio? Excelente. Muy bien. Sabiduría. Sabiduría. Es que dicen en la conversación entre mundanos, dicen, es que tiene un palito para los negocios. Ese palito, hombre. Si estamos hablando entre mundanos, probablemente están hablando de, no sé, de cosas ilícitas, de cosas corruptas, no sé a qué se están refiriendo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, pues el palito para los negocios se llama sabiduría. Recuerde que la Escritura dice que el Señor nos da el poder para hacer las riquezas, no las riquezas, el poder para hacer las riquezas. Y ese poder está en la sabiduría. Salomón entonces usó su sabiduría, la herramienta de la sabiduría. Freddy, yo no tengo sabiduría. Pues fácil. Santiago capítulo 1 dice, si alguno es falto de sabiduría, usted está completando el versículo, ¿cierto? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero pídala de manera específica. Estimado hermano y hermana en Cristo, déjeme aclararle lo siguiente. La sabiduría es como la fe, o sea, específica. Hay personas que desarrollan fe para una cosa, pero no desarrollan fe para otra. Lo mismo pasa con la sabiduría. La sabiduría hay que desarrollarla. Hay gente que es muy sabia. Por ejemplo, hay mujeres que son muy sabias en el trato con sus esposos, pero no son tan sabias en el trato con sus hijos. ¿Sí? Hay personas, por ahí hay una chicharra parlanchina, por favor, encárguese. Hay personas que son muy sabias en cuanto al dinero para hacer dinero, no para guardar dinero. O sea, ser tacaño no es ser sabio. Guardar un montón de plata debajo del colchón ahí, tener una cuenta, eso no es ser sabio. No, eso no es ser sabio. Porque es el poder para hacer la riqueza, para multiplicar las riquezas. Guardar debajo de un colchón no es sabiduría, es tacañería. Gastarse todo lo que tiene en un momento no es sabiduría, es ser un malgastador, un derrochador. Hay gente que se cree sabia. Sabia. ¿Por qué? Porque los 5,000 pesos que tenía hace 6 meses los sigue teniendo en la mesa de noche. ¿Eso qué sabiduría es si los 5,000 pesos no son 5,500 o 6,000 en este momento? Recuerde que los talentos se nos dan, según la enseñanza de Cristo, para que negociemos con los talentos y los multipliquemos. La persona sabia es la que dice, mire, yo soy capaz de tener 5 millones de pesos y multiplicarlos, pero lícitamente sin hacerle daño a nadie, sin decir mentiras, sin hacer ilícitos, sin pasar por encima de nadie, sin humillar a nadie. Ojo, no es lo mismo. Y hay gente que es muy sabia en cuanto, no sé, al trato con el cónyuge, pero no es tan sabia en cuanto al tema del dinero. Porque ha desarrollado sabiduría en cuanto a eso. Por eso, si usted le va a pedir sabiduría a Dios, sea específico. Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Esa oración nunca será respondida. Pero hay que pedir, Señor, dame sabiduría para esto. Esto específicamente. Dame sabiduría para esto, Señor. La persona que en cuanto a relaciones maritales o sentimentales no le va bien, pida sabiduría. ¿Se acuerda que la mujer que edifica su casa? Ahí se necesita sabiduría. Regáleme la palabra. Ahí se necesita sabiduría. La mujer que edifica su casa, dice el texto. Regáleme esa respuesta, por favor. Ahí dice la mujer sabia. Y puede ser que tenga sabiduría para edificar su casa, pero no tiene sabiduría para el manejo del dinero. Y eso es grave en una mujer. Ahora le hablo a la mujer, eso es grave en una mujer. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les da esas capacidades de administración, ¿sí? Y según la Sagrada Escritura, lea el Proverbio capítulo 31, la mujer virtuosa es la que administra la economía de una casa. Ahí está. Ahí está. Mi marido no me suelta ni un peso, pues debe ser que se casó con el que no era. Porque si fuera un hombre de verdad, Proverbio 26 le confiaría la economía. O debe ser que o se casó con el que no era o la voltea a mirar
y no ve mucha sabiduría que digamos para el manejo de las finanzas. Porque el manejo de las finanzas no es solamente que el marido le dé, guárdeme los 50.000 y usted le entregue 50.000. No, o le entregue 30.000, sino que el marido diga, guárdeme ahí y usted lo multiplique. Si quiere saber más de esto, lea el Proverbio capítulo 31. Porque eso de la mujer virtuosa no necesariamente es una mujer rezandera. Es una mujer que ora, pero no es que la pase rezando todo el día. La mujer se la pasa produciendo todo el día. Y produce desde su casa. Qué impresionante. Esta mujer montó primero un negocito, una microempresa, después una empresa con todas las de la ley en su casa. Ahí la tiene. Por eso dice el Proverbio 31, el corazón de su marido está siempre confiado en ella. Qué impresionante. Porque el marido dice, iba a decir esta vieja, con todo respeto, no, esta vieja es una dura. Pero vieja no por la edad, sino esta señora es una dura para eso. Es como es una dura para eso, démosle. Entonces mire que sabia para una cosa, sabia para otra cosa. Y el hombre, la misma cosa. Hoy cuando dice que, que un hombre construyó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Al que construyó la casa sobre la arena se le llama insensato. Al otro le llama prudente, definición o sinónimo, sabio. Sabio. Entonces ahí lo tenemos. El tema es que pues los problemas económicos que nosotros tenemos siempre son por falta de una cosa. Usted dirá, por falta de plata. No, porque Dios no da plata. Dios da el poder para hacer las riquezas. Siempre los problemas económicos son por falta de sabiduría. Por falta de entender que el dinero es un recurso. Y como es un recurso, hay que ponerlo a producir. Como todo, hay que ponerlo a producir. Y no es para humillar, es para glorificar a Dios. Y no es para humillar, es para bendecir al prójimo. Y no es para humillar, es para sacar adelante la obra del Señor, la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, sabiduría. Aquí este tipo, pues hizo uso de su sabiduría y entonces repito, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Después dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿Sabio o no sabio? Pero pues, mire, si va a plantar un huerto o un bosque lleno de árboles de todo fruto, ¿en qué negocio entró el tipo? Pues en la agricultura. ¿Y qué necesita eso? Estamos en Israel, eso es pelado. Entonces, ¿qué necesita? Agua. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿Eso es sabiduría o no es sabiduría? Eso es sabiduría. O sea, el tipo pensaba en todo, haciendo uso de, de la sabiduría que le pidió a Dios al principio. Si alguna es falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesito un lugar, tierra fértil, donde sembrar árboles, de todo fruto. Ok, porque entré al negocio de la agricultura. Pero si yo entré al negocio, no sé, de la producción de, no sé qué mencionar, pero a la producción, a la fabricación y a la venta de, pero no tuve en cuenta de dónde. Ahora, muchos por el miedo no emprenden absolutamente nada. Prefieren guardar los 50.000, no es mejor guardar los 50.000. Es mejor pájaro en mano que 100 volando. Pues eso no está en la Biblia, eso es un mito, mi estimado hermano. Lo que enseña el libro de Eclesiastés es que usted tiene que echar su pan sobre sus aguas y confiar en Dios y que a su tiempo usted volverá a recoger el pan. ¿Qué es el pan? La inversión. Eso enseña la Sagrada Escritura. Más vale pájaro en mano que 100 volando, no sea mundano. Eso no está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré, no sea mundano. Eso no está en la Biblia. Es mejor solo que mal acompañado, no sea mundano, eso no está en la Biblia. No convierta los dichos mundanos en versículos de la Biblia. Versículo 7, compré siervos y siervas. Obvio, porque ¿qué va a necesitar? Empleados. A tanto negocio que empleados, resultó dándole trabajo a un montón de gente. Entonces compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. O sea que no solamente entró a los negocios de la agricultura, sino también entró a los negocios de la ganadería, ¿no? Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Qué impresionante, porque dice, tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, más que Abraham. Y Génesis 17 dice que el hombre era riquísimo en oro y plata y riquísimo en ganado. Rico de su época, Abraham. Rico de su época, Isaac. Rico de su época, Jacob. Qué impresionante. Pues los patriarcas fueron gente rica. La gente de fe en la Sagrada Escritura tuvo plata. O sea que el tener plata no pelea con la fe no pelea con tener plata. Peleas contra la falta de espiritualidad.
¿sí? Contra la carnalidad. Porque no hay cosa más fea que una persona arrogante con plata, que una persona humillativa con plata. Una persona que le eche en cara a todo el mundo, que es que yo le doy, que es que yo hago por usted, que es que yo me saqué el bocado. No, no le dé nada, cállese. Y entonces a continuación, en el versículo 8 dice, me amontoné también plata y oro. Y mire lo que dice, me amontoné, o sea, amontoné plata y amontoné oro. O sea, como diciendo, mire, ni yo sabía realmente cuánto era lo que yo tenía. Como que nunca pude contarlo. ¿Por qué? Porque me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Cantores, cantoras, toda clase de instrumentos de música. Y aquí no lo está relacionando directamente con el templo. No. Aquí no lo está relacionando con el servicio de los levitas. No. Aquí no lo está relacionando con el servicio de los sacerdotes. No. Cantores y cantoras. O sea, gente que cante. Gente que haga fiesta. Gente que toque instrumento. Eso. Que tenemos plata. Y tenemos plata, ¿qué hacemos? ¿Cuál traqueto? Pues invitemos la papayera, la orquesta de moda, la mejor, y que venga aquí, invitemos a todo el mundo y démosle comida y démosle bebida. Porque debe ser esa la clave de la realización personal. El tener para darle a todo el mundo. Esa debe ser la clave. Sigue diciendo, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¿Qué quiere decir? Yo me puse a analizar en medio del desenfreno, en medio de la mucha plata, en medio de que me gané el baloto, ¿sí? Que es la aspiración de muchos. Entonces me puse a analizar la situación, porque él va analizando. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Uy, qué tenaz. Imagínate, lleno de plata, amontonó oro. Nadie, nadie antes de él tuvo las ovejas, las vacas que él tuvo. Nadie antes de él tuvo los negocios que él tuvo. Nadie antes de él tuvo el logro o el éxito económico que él tuvo. Y con todo ese dinero y esa belleza y ese verbo y ese poder y todo lo que ya sabemos, no le negó a sus ojos ninguna cosa que desearan. Ninguna cosa. O sea, que pasaba por una vitrina un reloj, ese, mío, me lo llevo. Un carro, ese, mío, me lo llevo. Una casa, esa me gustó. Una finca, esa me gustó. Una mujer, esa me gustó. Si hubiera sido más pervertido, ¿sí? Ve un muchacho y se lo lleva. Como la mayoría de emperadores romanos. Según la historia, solamente un emperador romano era heterosexual. Solamente un emperador romano heterosexual. Qué cosa tan impresionante. Los otros eran una partida de pervertidos sexuales, de inmundos sexualmente hablando. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Y tenía plata. Porque es que, como dice el dicho secular, ¿no? Al pobre todo se le va en deseo. Pero este tipo deseaba cosas y tenía cómo pagarse y comprarse inmediatamente las cosas. O sea, este tipo no tenía que comprarse un celular y pagarlo a 48 módicas cuotas. No, no, no. Si este tipo quería el iPhone 14 Pro Max o el 15, pues sacaba inmediatamente y lo pagaba y lo compraba. El último, la última, la sacaba y la compraba ya. La sacaba y la compraba. Este tipo no pensaba en créditos bancarios y no echaba cuenta y no echaba calculadora a ver y no le preguntaba al asesor y en cuánto me quedan las cuotas y el interés del cuánto y el 4 por 1000. Eso nunca lo preguntaba este tipo. No tenía ninguna razón para preguntar esas cosas porque no era un pobre vaciado. El tipo era multimillonario. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Qué tenaz? Es tenaz. Porque usted se pone a pensar, entonces se pone a imaginar y usted dice, qué cochinada. Qué cochinada. Ahí es donde la Biblia dice que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y uno va a decir, uy, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza de hombre cabe? 700 esposas, 700 matrimonios. Pues si se la pasaba hincho, mi querido hermano.
¿Sí lo entiende? Usted dirá esa expresión muy fea. Ah, bueno, perdón, excuse me, ninguno se me ofenda. Se pasaba borracho, hermano, y lleno de plata. Y a la que veía, mamita, cabrón. Y la pobreza tan tenaz. Y el rico sabe dónde explotar, dónde hay pobreza. Entonces usted cree, claro, doncellas también porque eran negocios, porque eran tratos políticos, eran tratos económicos. Entonces el del otro reino le entregaba a la hija. Hágale, que aquí no desperdiciamos a ninguna. Pero sobre todo entre las pobres. ¿Se acuerda de la Sulamita? La Sulamita en Cantar de los Cantares era una mujer pobre. Y a él le encantaba pasar por esos lugares donde había gente pobre, sobre todo donde había niñas pobres. ¿Por qué? ¿Qué piensa usted de Salomón? Le encantaba pasar por esos lugares donde habían niñas pobres. ¿Por qué? Donde habían adolescentes pobres. ¿Cómo por qué? Pues porque allí pasaba el gran rey, el gran señor, el lleno de plata. Y le decía a la niña pobre, yo le puedo cambiar su vida, mamita. ¿Qué piensa usted de Salomón? Corrompido. Sí, claro. Un sinvergüenza. Ese era Salomón. La Biblia nunca lo oculta. No, la Biblia no lo oculta. Siempre en cada libro de la Sagrada Escritura el que queda bien es Dios. El hombre siempre queda mal. Así somos nosotros. Siempre la embarramos. Vamos de embarrada en embarrada nosotros. Y el Señor va de misericordia en misericordia para con nosotros. Pero ese fue Salomón. Mire lo que dice. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Ahora, el tipo no se robó nada nunca, pero trabajaba era para ganar plata y con esa plata le daba gusto a su carne. Alguno dirá, bueno, pero nunca se robó nada. No, 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 ese pero ahí no cabe, mi estimado. ¿Por qué? Porque trabajó, se llenó de plata y con toda esa plata le dio gusto a su corazón. Con toda esa plata subsidió su corrupción. Con toda esa plata subsidió lo corrompido que era. Con toda esa plata subsidió lo pervertido que era. ¿Alguien lo quiere justificar? No, nadie. ¿Cierto? No. Mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, como diciendo, ¿con qué me quedé al final? No, mire, yo no me quedé con nada. Cuando ya como que recapacité, como, imagínese usted reaccionar después de esas borracheras, ¿sí? Imagine reaccionar usted después de esas hincheras. Y en la reacción como que sobre el tipo ya como que retornando a Dios. Entonces el tipo se encuentra 1000 mujeres. ¿Pero qué hizo? Y la plata que trabajé, imagínense. Y todo el derroche y todo. Allá usted tiene, ¿cuántos carruajes? Tiene 1000 carruajes. ¿Yo qué hago con 1000 carruajes? Es decir, si los reggaetoneros y los influencers se jactan de que tienen 5 carros último modelo, este señor contaba sus carruajes de a miles. Y la mayoría de ellos eran engastados en oro y perlas preciosas. O sea, usted no compare la riqueza de ninguno que conozca en la actualidad con la riqueza de Salomón. Porque los que son ricos en la actualidad no son sino unos pobres levantados al lado de Salomón, con todo lo que tuvo. La Biblia dice que amontonó oro y plata como si fuera mugre, o sea, como si fuera el polvo de la tierra. ¿Pero por qué le funcionó siendo tan malo? Porque él hizo uso de la herramienta. ¿Cuál herramienta? La sabiduría. Ahora imagínese este tipo con toda la sabiduría para hacer dinero, pero consagrado y convertido a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Pero usted habla con la mayoría de cristianos, hay que decirlo. La mayoría de cristianos piensan, ay, yo tuviera plata, yo un año sabático y me voy por allá al Mediterráneo. En eso piensa, son tan vanos. No, yo tuviera, y tiene casa y tiene apartamento, pero ¿en qué están pensando? En otra casa y en otro apartamento, son tan vanos. Y tiene carro y quiere otros dos, son tan vanos. Y es que es malo tener, no, pero es que no hablan de Dios. No ponen a Dios de primeras. No dicen, yo haría esto con la obra del Señor. Entonces, por eso hablamos de vanos, de ser tan vacío. Porque lo único que quiere es, si no tiene, tener. Y si ya tiene, aumentar lo que tiene. Pero el Señor nunca aparece en esa conversación. El Señor nunca aparece en esos planes. No es que yo haría esto y el Señor sabe que yo el diezmo. Hasta ahí hablan. Hasta ahí dicen. Pero ¿y el resto de los multimillones que aspira a tener qué? ¿Cómo para qué? Si el dinero es un recurso que debe usarse para extender el reino de los cielos, para eso es.
Mire, llega un momento en donde Salomón le dice a Dios, después de todo el desenfreno y la recapacitación, le dice al Señor, Señor, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo necesario para vivir. Ya. Un multimillonario, diciéndole a Dios, no me des pobreza, no me des riqueza. Dame lo necesario para vivir. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a un multimillonario hacer esa oración? No. Sigue diciendo el versículo 11 y con eso terminamos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, o sea, miró hacia atrás por el espejo retrovisor de la vida, y el trabajo que tomé para hacerlas, o sea, porque fue un volteo grande, ¿no? El tipo no se robó nada, el tipo usó la sabiduría, entonces se metió en la ganadería, se metió en la agricultura, ¿sí? En el tema del agua, contrató empleados, que árboles que dan fruto, de toda clase de fruto. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, conclusión de Salomón. Porque yo sé que hay más de uno que aspira a tener multimillones en el banco. Y yo sé que hay muchos que aspiran a tener casa si no la tienen, y si ya tienen casa, tener otra y 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 otra. No, no se dañó la señal, estoy exagerando un poquito. O no tienen carro, quieren tener carro. O tienen el carro, pero quieren cambiarlo por el último y 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 el último. O quizás quieran un año sabático y viajar por todo el mundo, etcétera, etcétera. Quizás esos sean los sueños, ¿sí? Y no es que esté mal tener eso. No. Pero la mayoría de las personas caen en el siguiente error. ¿El error es cuál? El error es considerar que eso es la felicidad. Considerar que eso es lo que a uno lo llena. Considerar que eso es lo que a uno lo complementa. Considerar que eso es lo que a uno le da la realización personal. Y la conclusión de Salomón, mire, yo luego todas las horas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, con todo y eso, yo analicé mi vida y me sentía vacío, vacío. Un tipo que dice, probé lo que usted no ha probado. Y me sentí vacío. Un tipo que dice, tuve toda la montoné, la barría como quien barre mugre. Tenía cuartos llenos de oro, cuartos llenos de plata. ¿Cuánto tuve? Yo no sé cuánto tuve. No, nunca supe realmente cuánto era. Usted que está acostumbrado a las cuentas y los números y el... ¿Sí? Pues se puede hacer con chichicuas, pero no con los billones, trillones. Algún día hice un estudio sobre Salomón, ¿cierto? Y di, según las cuentas, según los cálculos actuales, en dólares, cuánto sería la fortuna de Salomón. Ni siquiera era billonario. Póngale un título más arriba, como un trillonario sería eso. Cuando tiene chichiguas, lápiz y papel. Cuando tiene todo eso, dice que me va a poner a contar nada. Y este tipo dijo, vacío. No, nada. Por ahí no es tampoco. Entonces, hermano, no es por la búsqueda de la sabiduría, inteligencia o conocimiento mundano. Por allá no es. O sea, si usted quiere convertirse en un intelectual de este mundo, creyendo que eso lo realiza como persona, no, estoy sacando conclusiones. Segundo, no es buscando el placer mundano, no es dándole rienda suelta a su corazón, por lo tanto a su carne. Por allá no es. Salomón dijo, por ahí no es. Créame que por ahí no es. Yo me metí por ahí no era. Tercero, no es acumulando plata o acumulando oro como se acumula mugre, como se acumula el polvo de la tierra. No. No es multiplicando casas, ni apartamentos, ni locales comerciales. No. No es multiplicando los fondos que tienen en Colombia o en Davivienda. No, absolutamente nada. No es multiplicando los carros, los automóviles, los viajes, la ropa, los zapatos, los electrodomésticos, los celulares. No, no es absoluto. Salomón dijo, tampoco era eso. Eso no lo llena a uno. ¿Cómo tener éxito en proyectos materiales? Dese cuenta que puede tener toda la plata del mundo y todavía no tiene éxito en proyectos materiales. Que puede tener la mega industria, la más grande, la más fructífera y todavía no tiene éxito en proyectos materiales. Porque si tiene eso, pero se sigue sintiendo vacío, ¿qué clase de éxito es? Si tiene todo eso, pero se sigue sintiendo vacío, ¿se considera una persona exitosa? ¿No es cierto que no? Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra predicada en esta noche. Recibe tú, mi Señor, la gloria, la honra y la alabanza. He expuesto tu palabra, he predicado tu palabra. Hoy avanzamos otro poquito
Y te pido que tú ministres a nuestras vidas, Señor Dios, de una manera poderosa. Nos hagas caer en cuenta y que nos sacuda, Señor Dios, en cuanto al tema de la realización personal, en cuanto al tema de cómo tener éxito en proyectos materiales, mi Señor. Que nosotros pongamos los ojos en lo realmente valioso, Señor. A veces somos tan materialistas, tan mundanos, tan carnales, Señor, tan de este mundo, cuando nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Por mi parte, Señor, oro en este momento de manera individual. Yo quiero perseguir tus propósitos, Señor. Yo no quiero de ninguna manera, mi Señor, perseguir lo mundano, perseguir lo secular. Yo quiero, Señor Dios, llegar hasta donde tú quieres que yo llegue. Y, Señor, conformarme con ese proyecto y ese propósito que tú has establecido para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Te entrego en tus manos la consecuencia de esta predicación, tanto en la vida de las personas que lo escucharon en vivo y en directo, como las personas que después, a través del canal de YouTube, tendrán contacto con estas palabras. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias a Dios.